Jóvenes, muy buenos días. Hoy día estamos a 3 de junio, día miércoles. Comenzamos la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver funciones. Y compartir pantalla 2. Hoy va a ser la clase teórica. Ya mañana vamos a hacer ejercicios. Por lo tanto, hoy día va a ser con mucha información. Así que si tienen cualquier duda, consulta, me la van haciendo al momento. Déjenme colocar el chat. No lo había leído. Matías, buenos días, Hugo, Joaquín. Y Matías, al igual que yo, siente mucho frío. Entonces, gratis. Juan tiene el micrófono abierto. Se dice, primero, cuando hablamos de funciones, recordemos que es cuando tenemos dos conjuntos que se están interrelacionando y activamos una relación entre ellos. Por ejemplo, una función es cuando a usted como ser humano se le asocia un root. Esa función de que a usted como persona le asocia un número verificador, eso se llama una función, donde transforma una persona en un número. También la función que nosotros vamos a trabajar es transformar un número en otro, pero la relación podría ser con cualquier cosa, o sea, con animales, con cosas, lo que sea. Por ejemplo, otro tipo de función que va en asociación a eso es el valor del dinero. Por ejemplo, un objeto, un computador o ropa, siempre se le asocia a un monto, que es el valor que usted va a pagar por dicha cosa. El debate entre los matemáticos de cómo definir mejor una función no fue fácil, pasaron bastantes años para llegar a un consenso, y el último consenso, o el que nosotros vamos a tomar, es de 1923, que dice, la que está acá, se dice que y es función de x si a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Esta correspondencia se indica mediante la ecuación y es igual a f de x. Este concepto de función es el que vamos a ocupar nosotros, o sea, vamos a tener un conjunto numérico, otro conjunto numérico, y lo vamos a relacionar entre ellos. Y eso lo va a hacer mediante la ecuación que aparece aquí. Recordemos que le damos valores a x y le vamos variando y va a ir variando el valor de y. Y antes de comenzar con esto, se me olvidaba, quería hacer una acotación. Déjenme ordenar esto. Algo que se da por hecho, porque se ve en la educación media. ¿Todos están viendo ahora la pizarra? Sí. Sí, perfecto. Son los conceptos de cómo se llaman los ejes. Por ejemplo, el eje que está acá, que es el eje de las letras I, y el eje que está acá, que es el eje de las letras X. Recordemos que cada vez que tenemos un punto dentro del plano, va a tener una coordenada A, que va a estar asociado al eje X, que va a ser la primera al marcar un punto, y luego va a tener una coordenada B, que va a ser asociado al eje Y, que va a ser la segunda que va a estar marcado en el punto. Además, como notación en esta parte, se ocupa paréntesis redondos, dos números separados por una coma, donde el número corresponde al eje X y el segundo número corresponde al eje Y. Además, al eje X se le conoce como variable independiente. Y al eje Y, variable dependiente. También al eje X se le conoce como abscisa. No, me equivoqué. Es abscisa. Y este se le conoce como ordenada.
Y también, se me va a faltar un poco de espacio, pero voy a mover un poco esto. Un poquito más para abajo, por ahí. Para acá. Seleccionar. Por ahí. Perfecto. Entonces, me falta la última, entonces abscisa ordenada, y también acá un concepto que vamos a comenzar a aplicar acá. Este va a ser el dominio de una función. Dominio. Y este va a ser el recorrido de una función. Entonces, todos estos nombres va a ir tomando los ejes, y dentro de este curso vamos a ocuparlos todos, dependiendo el contexto que estemos hablando. Pero, insisto, esto no aparece en la Biblia porque se da por asumido que esto se ve en enseñanza media. Ya, cópialo por mientras y de ahí continuamos. Va. Profesor, así como consulta cortita aparte de la clase, ¿cuándo va a ser el siguiente test? No hay más test. La verdad que era un test nomás por Eso. módulo. ¿Cómo Entonces lo se? que viene es examen. Correcto. ¿Cómo se disminuyó el tema? Antes eran dos test, dos certámenes y una tarea, pero es un test y un certamen. Nada más. Claro. ¿Y el certamen cuándo sería entonces? Que eso sería como lo siguiente. 18. Eso dijo Berry. De este jueves al otro. Ah, vale. Muchas gracias. Voy y vuelvo. He vuelto. Javier, no, todavía no están los resultados.
Entonces, continuamos. Una observación. Recordemos que algo se llama función cuando a un elemento del dominio se le asocia solamente un elemento del recorrido. Por ejemplo, raíz cuadrada, en su forma original, no es función. Esto lo podemos ver a través de su gráfica. Raíz cuadrada de x es eso, pero también esto. Porque recordemos que cuando tenemos la ecuación x es igual a 9, que es una recta perpendicular, la raíz cuadrada de 9 puede ser 3, como lo que está marcado acá, o menos 3. Porque menos 3 por menos 3 también da 9. Pero, como raíz cuadrada es una función que se ocupa bastante, se llegó por convención, o sea, los matemáticos se reunieron alguna vez y decidieron todos que la raíz cuadrada solamente tendría su parte positiva y la parte negativa se borraría. Por eso cuando usted coloca en su calculadora raíz cuadrada de 9, aparece solamente la opción 3 y no menos 3. Esto para que se convierta en función. Además, la raíz cuadrada se ocupa bastante en concepto de distancia. Entonces, en distancia no tiene un sentido dar distancia, por ejemplo, ¿cuánto es la distancia entre Concepción y Chillán y Santiago? Menos 500 metros. No, no tiene un sentido ninguno eso de 500 metros. ¿Ya? Entonces, es función cuando usted a un valor de x solamente le asocia un valor de y. ¿Y cuál va a ser la notación que ocupemos nosotros en este curso? Nosotros todos están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, profesor. Y el GeoGebra igual salió, todas las funciones. Entonces, en notaciones para este curso, las funciones van a ir con las letras F, G, H, por lo general, en su modalidad de minúscula y en mayúscula. Y las variables, las variables van a ser las letras X, Y, Z y W, en minúscula. También, como nosotros vamos a tener un concepto de dominio de una función y un concepto de recorrido, el dominio va a estar marcado por una letra A y el codominio va a estar marcado como una letra B. Y cuando asociamos una variable a alguna función, va a ser a través de esta notación. X flechita, f de x, o sea, ya está, por ejemplo, 3x cuadrado más 5, por decir un ejemplo, es igual a y. Y la notación completa va a ser lo que está acá. La función f, que va del conjunto A al conjunto B, al que cada x se le asocia f de x es igual a y. Recordemos que este va a ser el dominio y esto de acá va a ser el condominio. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Insisto, esta es la notación, así se va a escribir una función con toda su información. ¿Ninguna duda? ¿Continúo? ¿Aló? ¿Nada, profe? Perfecto. ¿Ninguna? Entonces, al valor i va a tener otro nombre que se va a llamar imagen y al eje se le va a llamar preimagen.
Y aquí empezamos con los conceptos, que es el dominio, codominio y recorrido. En palabras simples, el dominio es todos los elementos que hacen que la función exista. Por ejemplo, si yo hago una función sobre los alumnos del curso Álgebra y Trigonometría de Ingeniería Civil Informática en Chillán, y esta función le evalúo, por ejemplo, en Hugo Herrera Montesino, como Hugo Herrera Montesino es un alumno, va a existir la función como tal. En caso contrario, por ejemplo, si se evalúa en mí, soy Jorge Torres Fuentes, la función no debería existir, o en informática se llama el error. Por ejemplo, si usted está colocando su root y no cumple con las regulaciones, que es una función para comprobar si un root está bien escrito o no, se dice el root es inválido o está mal escrito. Entonces, cuando se habla de que una función exista, es cuando está bien definida. O sea, usted toma cualquier valor en su dominio, evalúa la función y va a dar un resultado coherente. En los números reales, que es lo que se está basado el tema de acá, hay un problema. Bueno, en realidad tenemos tres problemas. Tres cosas que no existen o que no están definidas. La primera de ellas es división por cero. Si tenemos una fracción, lo que tenemos que sacar para que los elementos estén bien definidos, van a ser todo lo que haga que el denominador, o sea, lo que está abajo, sea cero. También tenemos las raíces. De ahí voy a explicar eso. ¿Okay? Las raíces, el argumento, o sea, todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser cero o positivo. O sea, raíz de índice par de un número negativo no existe en los reales. Sí existen en los números complejos, pero en los reales como tales, no. Y finalmente, logaritmo natural, que va a ser lo último que vamos a ver en esta parte del curso, va a ser el tema de que tiene que ser positivo el argumento. ¿Cuáles son las diferencias entre el codominio y el recorrido? El codominio es lo que está dado por el problema. Por ejemplo, acá, el codominio es este conjunto grande. Por lo general, si el problema no tiene el codominio dado, por defecto, todos los codominios son los números reales. Y el recorrido es un subconjunto de este conjunto más grande, donde están solamente las imágenes de un elemento. Por ejemplo, si usted tiene la función x cuadrado, voy a colocar acá, cerrar el GeoGebra, x al cuadrado, recordemos que el recorrido está asociado al eje y. En este caso, los únicos valores que toma x cuadrado es de 0 hasta más infinito. No toma la parte negativa. Por lo tanto, el codominio podría ser todos los reales, pero el recorrido, o sea, los valores que realmente puede tomar esta función, son del 0 hasta el más infinito. Entonces, esa es la relación que tiene el codominio y el recorrido. El codominio es un conjunto por lo general más grande que contiene al recorrido. Y por defecto, todos los codominios se toman como los reales, a menos que el ejercicio lo diga explícitamente. ¿Ya? Profe, no lo entendí lo último. Es que, por ejemplo, a veces los ejercicios no están escritos de esta forma, entonces no aparece el codominio. No, o sea, por ejemplo, está escrito de la forma así. ¿Dónde está el pizarrón? Lápiz. Acá está. La función aparece así. Sea la función. Con 3%. Aparece escrita de esta forma. Entonces, como en este ejercicio no aparece ni recorrido, ni codominio, ni nada, se asume por defecto que el codominio de esta f, como no aparece,
explícitamente, son todos los reales. Pero, por ejemplo, en otros ejercicios aparece así. Acá el codominio es lo que está dado acá. Entonces, el ejercicio explícitamente nos dice que el codominio de esta función g son de 0 hasta más infinito. Sí, los complejos podrían ser un codominio de cualquier función, pero recordemos que en este curso, por lo menos la primera parte, nuestro conjunto más grande van a ser los reales. En el módulo 2 se ve los números complejos. No sé si con eso quedó más claro, José. Sí, pero la diferencia entre codominio y recorrido así más simple. Ah, el codominio es un conjunto más grande. Por ejemplo, si lo hacemos por circulitos, el codominio siempre tiene que tener adentro el recorrido. R va a ser de recorrido. Y esta C del codominio. O sea, el codominio es un conjunto que por lo general siempre contiene el recorrido. Y el codominio es como, no sé, por ejemplo, si pongo una función que me da solamente números pares, yo puedo decir que mi codominio son todos los enteros, aunque tenga los números impares y los números negativos que no me sirven, yo puedo decir que son todos los enteros y así me aseguro que la función siempre va a estar bien definida, porque el codominio tiene que contener por lo menos todas las imágenes. Espera un momento. Ya. Ahora aquí hay un par de ejemplos de cómo se hace codominio y codominio, cómo están escritos. Entonces simplemente escritura. Y acá hay ejemplos de cómo encontrar el dominio de recorrido. En particular, en este curso, dado esta modalidad, no lo vamos a enfocar tanto a practicar el cálculo de dominio de recorrido. Más que nada que por cosa de tiempo, esto demora bastante. En el curso normal son una semana y algo. Y dado esta modalidad, como es más lento el aprendizaje, no lo podemos ver bien. Entonces, por lo menos vamos a analizar los casos que están expresados acá, pero después lo vamos a trabajar el tema de las gráficas y sus propiedades. Eso sí alcanzamos y se puede ver bien. Por ejemplo, tenemos la función x cuadrado más 3. Esta función, tal cual está escrita, ¿hay raíces? ¿Hay alguna raíz? No, No, muy bien. ¿Alguna fracción? tampoco. ¿Y algún logaritmo? No, Por lo tanto, no existe restricción sobre esta función. Cuando hay raíces, fracciones o logaritmos, hay que restringir nuestro dominio. En particular acá, como no existe ninguna restricción, son todos los números reales.
Y luego, para calcular su recorrido, hay que hacer el siguiente análisis. Borrar esto acá. Cuando analizamos el recorrido de una función, nuestra idea es despejar x en función de y. Entonces, la idea es despejar esta x. ¿Cómo eliminamos el x al cuadrado? Aplicando raíz. Muy bien. En este caso es de índice par. Y nos quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué valores puede tomar y para que esto exista? Para analizar esto, recordemos, como es una raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí voy a poner raíz de índice par. Si fuese impar, no hay ningún problema. Puede tomar, por ejemplo, raíz cúbica de -1, de -1, existe. Aquí entonces nos quedaría y es mayor o igual que 3. Y esto, ¿cómo lo podemos expresar en los números reales? Por intervalos. ¿Cómo se hace este intervalo? Parece que solamente Juan, perdón, Daniel está con micrófono abierto, así que con corchete. Muy bien, Benjamín. En este caso sería en 3 cerrado, recuerden que un intervalo cerrado, el corchete va hacia el número hasta el más infinito, que tiene que ser más grande que 3. Y el infinito siempre hay que dejarlo abierto. También hay otra forma de hacerlo, que es colocando corchete, o sea, paréntesis redondo, que también significa intervalo abierto. Pero por ejemplo, se ve más bonito de esta forma. Ya, entonces el recorrido, de la letra I sería el intervalo del 3 hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque al hacer el despeje, los únicos valores que puede tomar I es del 3 positivo hasta más infinito. Si I fuese -2, sería -2 con -3 da -5, y raíz de -5 no está definida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sebastián, muy bien, del 3 hasta el más infinito. El más va a la izquierda, por si acaso. Es más infinito. Entonces, acá se hace exactamente lo mismo para el segundo ejemplo. La única diferencia es que al ser fracción, el denominador no puede ser 0. Y x menos 1 es igual a 0 cuando x vale 1. Por lo tanto, para escribirlo en notación serían todos los números reales me sirven, menos el 1. Acá voy a como decir algo para que por lo menos grabado en el video. Siempre hay un error muy común en este tipo de ejercicios, que en vez de hablar que el denominador, por ejemplo en este caso, hacerlo acá en la pizarra, de que 1 partido por x menos 1, esto implica entonces que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Cuando lo empiecen a resolver, tienden a hacer que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. No sé por qué pasan de la desigualdad al tema de ser mayor o igual. Pero este es un error común que le quita muchos puntos en las pruebas. Esto está malo por si acaso. Ya, así que tengan cuidado, cuando hablamos de fracciones, tiene que ser distinto de 0. Bueno, aquí hay dos propiedades. ¿Han escuchado esto? Sobreyectividad e inyectividad.
Son conceptos que lo vieron en la ciencia media. ¿Sí? Muy bien. Los que vienen de liceos técnicos lo han visto. Joaquín no lo recuerda. Javier tampoco. Vicente, supongo que sí, pero no lo recuerda. Bueno, el concepto de inyectividad sobre inyectividad son dos propiedades fuertes que hay en una función. En particular, no todas las funciones son con estas propiedades, o sea, no todas las funciones son sobreyectivas e inyectivas, pero si lo son una muy buena herramienta. Se habla que una función es sobreyectiva cuando cumple esta condición, que el recorrido es igual al codominio. O sea, cuando todos los elementos del codominio tienen una preimagen, se habla que la función es sobreyectiva. Por ejemplo, si en la recta real, que toma todos los valores, o sea, la recta real que es, por ejemplo, 3x más 2, no hay fracción, no hay logaritmo, no hay raíces, por lo tanto sus dominios son todos los reales, y su recorrido también lo son todos los números reales. El codominio es igual a recorrido, o sea, los reales son iguales a los reales, entonces es una función sobreyectiva. Y se habla de inyectividad cuando, gráficamente lo voy a explicar de esta forma. Por ejemplo, usted tiene la función cuadrática, la voy a marcar en rojo, que me quedó hermoso. Supongamos que es una parábola, va para el infinito y va para el infinito. Usted traza una recta paralela al eje X. Si es inyectiva, la función debería cortar en un punto. En este caso, no es inyectiva, porque si traza una recta paralela, corta en 2 puntos. Una función que sí es inyectiva es la cúbica, cuya gráfica es así. Recordamos este x cuadrado, es x al cubo, porque usted traza cualquier recta que sea paralela al eje X y siempre va a cortar en un punto. Si esto se puede hacer siempre, la función sí es inyectiva. La inyectividad habla también del concepto 1-1, o sea, si usted tiene un elemento del dominio, solamente tiene un elemento en el recorrido, y nada más que uno. Espera un momento, descoloco esto. Ahora sí. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una imagen, usted solamente va a tener una preimagen. Y esto se va a ocupar con la fórmula que aparece acá. Si dos imágenes son iguales, entonces las dos preimágenes tienen que ser la misma. Esto lo vamos a ocupar cuando trabajemos el tema de la inversa y verifiquemos si una función es inyectiva o no. Y finalmente va a ser biyectiva, o sea, va a cumplir con ambas propiedades cuando sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. Vuelvo a decir, en los reales, o sea, las funciones reales, son muy pocas las que son biyectivas. Pero, que algo que no sé si vamos a alcanzar a ver, pero sí se puede hacer, usted puede transformar cualquier función a inyectiva, a biyectiva, o sea, restringiendo su dominio y su recorrido, o sea, su codominio. Pero, insisto, no sé si lo alcancemos a ver en este curso. Y esto es lo último que nos queda. Tenemos dos funciones distintas, pero, o sea, dispares, pero y diríamos si son iguales si cumplen estas tres condiciones. Primero, el dominio es igual, el codominio es igual y son iguales punto a punto. Esto, aunque parezca una obviedad, tiene algunos problemas. O sea, por ejemplo,
Ustedes saben factorizar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto es la factorización de x cuadrado menos 4? X menos 2. Perdón, no lo escucho mucho. X menos 2. Y Y X más 2. muy bien. Entonces, esta función es igual a esto. Obvio. Se multiplica término a término y llega a lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo pongo esto? Esta función que está acá, ¿es la misma de lo que está acá? No, dice Sebastián. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo dominio. Muy bien. La función que está acá está definida para todos los reales distintos del menos 2, porque menos 2 hace que el denominador se haga 0. En cambio, la que está acá a la derecha, esta tiene dominio todos los reales, porque no tiene ninguna restricción. Aunque punto punto son iguales, algebraicamente son iguales, esto de acá hace que la función no exista en el menos 2 y la otra sí. Por lo tanto, no son iguales. Aunque lo parezca. Por eso, esta obviedad de que dos funciones son iguales, que cumplen estas condiciones, no es tan obvio cuando analizamos casos como esos. Porque acá el dominio de una función y el dominio de la otra no es lo mismo. ¿Ya? Y con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Ya mañana vamos a hacer ejercicios, pero queda como tarea hasta la página de acá, que es la 49. Trabajar, o sea, leer todas estas partes y para mañana comentarlas. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda, consulta antes de terminar? Recuerden ir estudiando todos los días, ir leyendo. Por mi parte nada, dice Vicente. No, profe, por ahora nada. ¿Cuándo Eh. serían iguales las funciones? ¿Perdón? ¿Cuándo serían iguales las funciones? Cuando tienen mismo dominio, mismo codominio y son iguales punto a punto. Cuando cumplen esas tres condiciones. ¿Cuándo se va a resultar los test? Cuando los termine de revisar. Estoy en proceso de imprimirlos y luego los reviso. En todo caso, todo le va a llegar por correo electrónico. ¿Están muy malos? Es que no lo he mirado, lo estoy imprimiendo simplemente. Vista del hablante. Me veo yo. ¿Cómo me saco ahora? Ahí está. Ya. ¿Tienen más consultas entonces, jóvenes? Tienen mucho que estudiar, mucho que leer. Así que recuerden que también el tema de conjuntos lo pueden preguntar hoy a la tarde. A las 3:15 tenemos la hora de consultas. Así que eso. Que esté muy bien. Chau, chau. Cuídese, Chao, profe, profe. chaito.